Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo. Estamos comenzando un ciclo de predicaciones del Evangelio de Juan. Espero que este tiempo sea de mucho agrado, así como lo ha sido para mí el investigar en la palabra de Dios, el buscar en ella todas estas cosas que ahora queremos compartir. Ha sido un tiempo muy hermoso de preparación de estas predicaciones y nos van a hablar desde un punto de vista distinto al de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, en la persona del apóstol Juan, el discípulo amado, como dice la Escritura. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, entramos ante tu presencia agradecidos por este gran momento que tenemos de entrar a tu palabra, de poder compartir con los hermanos esta tan grande enseñanza con respecto a este Evangelio de Juan, Señor. Permíteme entregar de buena forma tu palabra, permite que cada uno de los hermanos pueda entender esto que vamos a estudiar y que lo más importante también lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar ahí en Juan, capítulo 1, y vamos a ver desde el verso 1 en adelante. Primero tenemos que plantear el contexto del libro de Juan. Nuestro Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos mientras estuvo aquí en la tierra. Luego tuvo otros 70 y finalmente vemos que las cantidades van multiplicándose hasta, según lo que dice 1 Corintios 15, más de 500 personas presenciarle a él resucitado. Entonces tenemos ahí muchos testigos de su vida presenciales, y dentro de eso los primeros que llamó fueron a 12 apóstoles. Pero de estos 12 él siempre tenía un círculo más cercano y se nombra en algunos evangelios. Se habla de Pedro, Jacobo y Juan. De estos tres que están siempre cerca de él, que están, son los llamados por él a que lo acompañen. Tienen ciertos momentos mayor preponderancia en el texto de lo que tienen otros apóstoles o otros discípulos. Entonces están estos Pedro, Jacobo y Juan. Pero dentro de estos tres se encuentra el autor de este evangelio, Juan, Pedro, Jacobo y Juan, y está ahí Juan, hermano de Jacobo, y lo tenemos a él entregándonos un evangelio distinto al de los otros evangélicos, de los otros evangelios. Se habla de los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas, que están mostrando una visión exterior de lo que está pasando. Jesús hacía, Jesús decía, y ellos lo describían y lo mostraban como historias. Pero Juan nos muestra vivencias, nos muestra esta relación cercana de Cristo con sus discípulos, esta conversación íntima, esta cercanía que tenía con él también. Él mismo se llama el discípulo amado y no vemos a nadie diciendo que él no lo era. Entonces tenemos ahí una cierta cercanía. De hecho, en pasajes que veremos muy adelante, vemos como él en el tiempo final, antes de que Jesús sea entregado por Judas, cuando Jesús dice que alguien le va a entregar, este Juan es el que está al costado del Señor y quizás hasta recostado en su pecho, como era su costumbre. Y Pedro le hace señales a él para que él le pregunte al Señor. Pedro, no, con toda la personalidad que tiene, no fue capaz de levantar la voz y decir: Señor, pero ¿quién es este del que estás hablando que te va a entregar? Sino que va a Juan haciéndole señas y dile: pregúntale tú que estás cerca de él, tú que tienes confianza, pregunta, ¿quién es el que le va a entregar? Entonces ese discípulo, el que estaba junto a él, podríamos decir de él que quizás era el menor de los discípulos, el más joven. Por lo tanto, es probable que él
también haya sido como el hermano menor y que haya visto a Jesús como el hermano grande, como aquel mirándolo siempre como el maestro desde un principio. Entonces tenemos este testimonio de Juan y esa cercanía le hace ser como este Samuel del Antiguo Testamento que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Y probablemente esa es la razón por la cual Juan nos entrega este evangelio que llega directo al corazón. Siempre cuando alguien nuevo creyente llega a nuestra iglesia, alguien recibe a Cristo, el discipulador o nosotros mismos, si es que nos preguntan ahora qué hago, qué leo, lo hacemos primero leer este evangelio. Porque aquí vamos a encontrar palabras hermosas. Palabras hermosas. El centro de este libro está ahí en el capítulo 6, cuando Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras de vida eterna en el Evangelio de Juan se encuentran expresadas más que quizás en cualquier otro evangelio o cualquier otra lectura de la palabra de Dios. Por eso es que encontramos esa relación personal, Jesús tratando a sus discípulos como ovejas, Jesús diciendo que Él era el camino, que era la verdad, la vida, que creyendo en Él se puede tener la vida eterna, realmente palabras de vida eterna. Y esto es lo que el Señor nos permite compartir con respecto a este evangelio. Entonces el primer versículo de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces tenemos aquí grandes verdades, son verdades fundamentales. Juan elige darnos una introducción a este evangelio, y su introducción nos lleva claramente al principio. En el principio era el Verbo. Parece ser un paralelo con lo que habla Génesis. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pareciera como que Juan estuviera leyendo Génesis, y mientras lee Génesis, el Señor llena su corazón con el Espíritu Santo, como dice Pedro, que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es como si viéramos a Juan escudriñando la Biblia, leyendo Génesis y escuchando la voz de Dios diciéndole: en el principio, cuando Dios creó todo, ahí ya estaba el Verbo. Ya estaba el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces yo no entiendo cómo es que hay personas que entran a la Biblia, leen estos versículos y no pueden tener la convicción de que Jesús es Dios. Aquí vamos a ver en cada capítulo, quizás en cada predicación, vamos a ver a Jesús diciendo de Él mismo que es Dios, o a otras personas confesando que Él es Dios, reconociendo que Él dijo que era Dios, hasta sin estar de acuerdo con eso. Otros hasta adorándole como Dios, y Él siempre con una actitud positiva a que ellos estaban en lo correcto con llamarle Dios. Y Juan lo tiene tan claro que comienza su evangelio diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Dios, el Elohim, que creó todo desde Génesis 1:1, cuando dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, está hablando con Cristo. Está hablando con el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Cristo ha estado por siempre. Desde la eternidad pasada ya estuvo con el Padre. Él no es un ser creado. Él existe junto al Padre desde la eternidad. Entonces el texto lo indica que estuvo con Dios cuando Dios creó todo, desde la eternidad pasada. En el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí hay palabras que van a tener sentido junto con ellas, van a ser sinónimos, si lo podemos llamar de esa forma, que tenemos que la luz y la vida son tratadas de la misma forma por Juan, que la vida era la luz de los hombres. Pero aquí está hablando de todos los hombres. Hay algunos que dicen, no, es que solamente los escogidos tenían la luz de Dios y solamente ellos que iban a ser salvos son los que tenían algo de Dios, el resto no tiene nada de Dios. Pero hermano, la vida en nosotros, el espíritu que nos mantiene con vida, la Escritura dice en Eclesiastés que cuando nosotros morimos, Él vuelve a Dios. Entonces todo ser humano que está con vida en este mundo tiene algo de Dios en su ser. Y esa es la luz de todos los hombres. Aquí Jesús no habla solo de los salvos, ni solo del pueblo de Israel, que era su pueblo al cual Él vino. Él está hablando de toda la humanidad. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Génesis 2:7 dice entonces: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces dice que sopló en su nariz aliento ¿de qué? De vida, de vida. Entonces ese aliento de vida llegó al hombre y ese es el aliento que Dios da también cuando nace una nueva vida en este mundo. La primera bocanada de aire después de que el doctor recibe al bebé, lo levanta y lo primero que hace el bebé es llorar y es señal de que hay vida. Pero si ese bebé no llora y van viendo que se va poniendo morado y que no respira, a veces una palmada en la espalda, una palmada lo hace llorar. Y si no, se busca ese grito de vida, que no se ahogue ese grito de vida, sino que sea entregado. Esa vida, ese aliento de vida es el que el Señor le entrega a cada uno de los hombres que llegan a este mundo. Pero eso no quiere decir que todos sean salvos. Quiere decir que Dios nos da la oportunidad de nosotros poder creer en Él. Si me acompañan en sus Biblias, ahí en Hechos 17, este pasaje no estaba considerado en la predicación, pero es necesario entender algunas cosas que Pablo deja claro en esta predicación que hace en Atenas. Y Hechos 17 dice en el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces la palabra de Dios confirma que esa vida Dios se la da a todos los que están en este momento, pero no así la salvación. ¿Por qué? Porque dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, desde Adán, ¿cierto?, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27, ¿para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces Dios nos da esa vida, ese estar en pie, ese respirar. Mientras haya un latido en el corazón, hay vida y hay oportunidad de siquiera palpando encontrar a Dios. No está hablando de que esa persona va a llegar al Evangelio sí o sí. No, está hablando de que esa persona tiene la posibilidad de llegar,
palpando a veces llegamos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido ejemplos de personas que con un pequeño tratado, ¿sabe usted cuántos tratados entregamos? Entregamos cientos, miles de tratados. Y una persona que aparece sola en la iglesia porque encontró un tratado, fue alguien que palpando encontró al Señor. Esto es algo tremendo que el Señor hace. Llama por medio de su palabra, pero esa persona no vendría si no tuviera esa guía, si es que no hubiera tenido la predicación de la palabra, si es que alguien no hubiera ido a entregar ese tratado, si es que alguien no hubiera hecho la obra que Dios nos entregó. Si Dios hace una forma sobrenatural para que Él encuentre ese tratado, eso es voluntad de Dios. Pero que esa persona encuentre el tratado y decida seguir a Cristo es porque tenía vida. Porque luego que esa vida se va, ya no hay más oportunidad de salvación. ¿Recibió o no recibió a Cristo? Y al momento de partir de este mundo, tendrá que presentarse delante de Dios. Y Dios le preguntará, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Creíste o no creíste en él? El versículo 5 de Juan 1 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces hay tinieblas también en este mundo. El hombre desde el momento que pecó, en Génesis 2:7, cayó en las manos de Satanás, el que es el inventor del pecado, el que primero se rebeló. Y dice Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces estamos viendo que de pronto este ser que fue creado en Génesis 2:7, que Dios sopló en su nariz aliento de vida, ahora está en otro reino, está con el padre el diablo, su padre el diablo, y los deseos de su padre quiere hacer. Entonces todo aquel que hace las obras de las tinieblas está siguiendo al diablo, y si no ha creído en Cristo, está teniendo al Dios de este siglo como su propio Dios. Pero este Dios le servirá solamente en este mundo, no le va a servir en el mundo venidero. No tiene ningún sentido seguir al que ya sabemos que está derrotado. Si hay alguna duda en nosotros, debe ser seguir a Cristo. Debemos decidirnos en seguir a Cristo. Hace poco me tocó conversar con un señor que me decía, pero eso no es verdad lo que dice la Biblia. No, Jesús tiene que haber pecado. Me decía, la Biblia la inventaron, querían controlar a la gente. Tenía muchos argumentos. Él decía, no, yo conozco la historia, sé que la Biblia está manipulada. Y hablaba muchas cosas. Y yo le respondí, ¿y qué pasa si es que no? ¿Qué pasa si usted está equivocado y Jesús sí fue santo y Jesús sí murió por los pecados y Jesús sí resucitó y sí hay un cielo y sí hay un infierno? ¿Qué pasa entonces? Cuando nos presentemos delante de Dios y lo sepamos, para usted va a ser demasiado tarde, le dije. Y él quedó pensando en eso porque me desvió por mucho rato el tema y yo conversé con él largamente. Me desviaba el tema y yo lo volvía ahí y le decía, ¿qué va a hacer cuando se presente delante de Dios? Y al final, cuando ya me despedí de él, me dijo, ojalá podamos conversar en otra ocasión. Fue un agrado hablar con usted, me dijo, porque usted tiene un argumento, me dijo. Quizás nadie podía haberle conversado de esa forma, pero quedó con la palabra de Dios y yo le dije, crea en Jesús, porque si usted no cree en Jesús y yo tengo razón, usted se irá a la condenación. Usted tiene todo para perder, si es que no cree. Yo tengo todo para ganar, porque si en algún momento que no es así, no fuera verdad el Evangelio, como dice Pablo, seríamos los más dignos de conmiseración, pero por esa razón es que sabemos que es verdad el Evangelio, y yo llegaría, pero ¿sería salvo o todo dejaría de existir?
Pero si una persona que niega a Cristo llega al otro lado, ya no hay vuelta atrás. Solo hay condenación para él con toda su filosofía. Pero son gentes que están atrapados en el reino de las tinieblas. Esos argumentos son argumentos claramente del diablo. Y de él es quien nos libra el Señor. Colosenses 1:13, la luz en las tinieblas resplandece, decía Juan 1:5. Y aquí Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces Cristo es el que nos salva, nos libra de estas cadenas que Satanás nos tenía, esas tinieblas del pecado. Cristo trajo la luz y la verdad. Cristo trajo la vida, esta vida que era la luz de los hombres para salvación, ¿cierto? También la luz es esta salvación que lo vamos a ver más adelante en esa segunda aplicación. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, de Juan capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces tenemos a este primer testigo que viene con este primer mensaje. Y él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Antes de ver a Cristo y de que el momento sea, él dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, el Mesías viene. Y es lo mismo que nosotros estamos repitiendo, cual Juan el Bautista. Cristo viene, prepárate para esa vida que llevas, arrepiéntete y sigue a Cristo. Y nosotros seguimos con esta predicación, esperando de los cielos a su Hijo Jesucristo. Pero Juan decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando vio a Jesús y le bautizó, y vino el Espíritu en forma de paloma sobre él, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan dijo en el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan, su única misión era anunciar al que venía, a este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era él la luz, sino que él estaba dando testimonio de la luz. Y él da este hermoso testimonio diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos creyeron a su mensaje? Muy pocos, muy pocos. Pero estos que creyeron, entre ellos Andrés, vamos a ver que esto que Juan dijo fue para él fundamental. Y probablemente Juan y Andrés, los dos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Probablemente ellos dos habían sido seguidores y estaban ahí cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otros decidieron quedarse con Juan el Bautista. Pero Juan y Andrés decidieron seguir a Cristo. Y esa decisión marcó también que llegaran Jacobo, hermano de Juan, y que llegara Pedro, hermano de Andrés. No tenemos mucha más información acerca de Andrés, pero sí tenemos información de que él era alguien que llevaba personas a Cristo. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, él llevó al niño. Él dijo, aquí hay un niño que tiene panes y que tiene peces. Él era esta persona que traía gente a los pies del Señor. El versículo 9, primera de Juan 1:9 dice, hablando nuevamente de Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y esa era la razón que tenía Juan el Bautista de predicar, para que el mundo le conozca, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Pero Juan aún sigue con este mensaje, Juan el escritor de este evangelio. Y al final de este capítulo, en Juan 20, 30 y 31, vuelve a dar testimonio de Cristo diciendo
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces tenemos a Juan el Bautista dando testimonio y luego a Juan el apóstol dando testimonio para que creamos en Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hebreos 1:3 habla de Cristo diciendo: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él hizo purificación por su sangre de nuestros pecados. Estos pecados que nos mantenían en las tinieblas, Jesús pagó con su vida para liberarnos. Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y ciertamente esta vida que hace subsistir a cada ser humano es Jesucristo. Por eso cada ser humano deberá rendir loor a Cristo, arrodillar sus rodillas delante de Él y reconocerle como el Señor. Toda rodilla doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para nosotros será una alabanza al Señor, porque ya nos hemos arrodillado delante de Él en este mundo. Pero para quien no ha creído en Jesucristo como su único Señor y Salvador en este mundo, ese reconocimiento será para condenación, porque ya no habrá gracia para salvarle, porque ya el aliento de vida ha abandonado su cuerpo. Y solamente estando en este mundo hay posibilidad de ser salvo. Mientras estemos en este mundo, aquel ladrón en la cruz, ¿qué tuvo que hacer? No tuvo que hacer absolutamente nada. Solamente reconoció a Jesucristo como el Santo. Él le dijo al otro ladrón: nosotros merecemos estar aquí. Pero este ningún mal ha hecho. Y luego le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto estarás conmigo en el paraíso, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tuvo que hacer él? No alcanzó a bautizarse, no alcanzó a hacer buenas obras, no alcanzó a hacer nada. Hermanos, nada, no hizo ninguna obra. Lo único que hizo fue creer en Cristo. Y el Señor le perdonó sus pecados, y de cierto le veremos en la presencia del Señor. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Juan aquí nos vuelve a introducir al nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento que se habla largamente en Juan capítulo 3, es introducido en este momento y dice que todos los que le reciben, ¿por qué? Porque Él, hermano, no venía a nosotros. Él vino a nosotros porque fue rechazado por su pueblo Israel. Si su pueblo Israel hubiera recibido a Cristo como su Mesías, en este momento estaríamos quizás en el milenio, o estaríamos en otra época que solo el Señor sabe. Y tendríamos que ser vasallos de Israel.
Pero gracias a que Israel le rechazó, Dios abrió este paréntesis, este misterio que era la iglesia. Este misterio del que habla Romanos en su último capítulo, escondido desde antes de los tiempos de los siglos y que ahora se ha manifestado. ¿Por qué? Porque el Señor lo manifestó cuando Israel, su pueblo, al cual Él vino como su Mesías, le rechazó. Y ellos no le recibieron. Pero el versículo 12 nos habla a nosotros y gloria a Dios porque ellos no le recibieron. Es con gran dolor que digo estas palabras, porque el pueblo de Israel, todos aquellos que están enceguecidos, que no creen en Cristo, sin Él no hay salvación. Aunque sigan la religión, aunque sean buenas personas según este mundo, no hay perdón de pecados porque solo en Cristo hay perdón de pecados. La salvación es por fe en Jesucristo. Y ellos decidieron rechazarle. Y aún muchos están enceguecidos. Y mientras ellos fueron enceguecidos, nosotros hemos sido llamados a la salvación. Y el versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted le recibe, si usted cree en su nombre, Él le da ese poder para ser llamado hijo de Dios. Dios mismo le engendra. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermosa esperanza ser un hijo de Dios. Ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Efesios 2.13. Efesios 2.13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué gran verdad, hermanos. Estábamos lejos. Estábamos en nuestros delitos y pecados. Y fuimos rescatados, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, si tú en este momento estás lejos del Señor, te sientes lejos y crees que no hay salvación para ti, que no hay perdón para ti, créeme que la palabra de Dios dice que aún las puertas están abiertas. Efesios 3:16 y 17 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Este pasaje es hermoso porque muchos hoy en día dicen: no, esa invitación, esa oración de pedir que Cristo entre en el corazón, ¿de dónde salió? ¿Dónde está? Y bueno, la palabra de Dios es clara: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Recibirle. ¿Cómo recibo? ¿Cómo recibo a Cristo? ¿Cómo dice más a todos los que le recibieron? Es una invitación, tengo que aceptarle, tengo que recibirle. Más a todos los que le recibieron. Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay un creer, hay un confesar, hay un recibir, un invitar a Jesús a que entre en mi corazón, a que me permita tener su Espíritu Santo en mi corazón. Primera de Pedro 1:23 dice, con respecto a este nuevo nacimiento: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces esa simiente corruptible que traemos desde Adán, por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios, que Cristo mismo dijo: yo soy el verbo, yo soy la palabra, y dice: vive y permanece para siempre. Y somos renacidos, siendo renacidos. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y aquí está marcando la diferencia, lo suyo vino, los de la circuncisión, pero nosotros que no teníamos nada que ver con Dios,
paganos, ajenos, con los dioses paganos, totalmente corrompidos, apartados de Dios, sin tener en cuenta a Dios, sus mandamientos, sin saber siquiera que existía una ley. A nosotros llegó Cristo, y nosotros, estando muertos en nuestros pecados, disculpe que lo haga tan personal, en la incircuncisión de nuestra carne, dice, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados. Qué hermoso mensaje. Y el versículo 14 dice, ya para ir concluyendo nuestra predicación de este día, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto se enlaza directamente con el versículo 1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? ¿Quién es este verbo del que nos estás hablando, Juan? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo, hermanos y amigos, es Dios. El verbo es Jesús y Jesús es Dios. Y a veces se nos cuestiona cómo un Dios único puede ser tres personas. ¿Cómo pueden haber tres personas formando un Dios? Bueno, ¿sabes qué? Utilizaste mal las matemáticas porque estás diciendo tres, que creemos en tres dioses. Estás 1 más 1 más 1, 3. Pero Dios está usando la multiplicación. 1 por 1 por 1. Sigue siendo 1. Qué misterio que esconden las matemáticas. Hasta las matemáticas nos dan ese testimonio de que pueden ser 1. Por 1 por 1 por 1 sigue siendo 1. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por este verbo hecho carne y por esta invitación que nos hace a cada uno de los que estamos escuchando en este momento, que estamos recibiendo esta palabra, que mientras haya aliento, hermano, amigo, hay lugar para ser salvo. Los brazos de Cristo, las puertas abiertas del reino de los cielos están abiertas, los brazos están abiertos, esperando que tú hagas esa oración, que pidas perdón y te arrepientas por tus pecados, por esa preciosa sangre que vertió Cristo en la cruz, y que le recibas por la fe en tu corazón, y que hagas esa oración para poder recibir a Cristo y tener esta vida eterna. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa palabra que tú nos permites compartir. Gracias, Señor, por esta primera parte de estos mensajes. Ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica y ayúdanos, Padre, a compartirla con quien la necesita. Te pido, Señor, que si hay alguien que aún no ha creído en ti, pero esta palabra le ha hablado al corazón, que pueda hablarnos, Señor. Ahí van a estar los contactos de nuestra iglesia, los horarios, nuestro teléfono, nuestras redes sociales, para que pueda contactarse con nosotros, Señor, y pueda darnos esas dudas, y si necesita que alguien le guíe a Cristo, nosotros estamos disponibles para hacerlo. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos y agradecemos. Amén. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de